Bueno, Lucas, muchísimas gracias primero que nada por la entrevista. Felicitaciones por la película y feliz día porque ayer fue el día del realizador audiovisual. Sí, Eh, gracias por las felicitaciones y por el saludo. sí, no sé si felicitarte o enojarme porque terminé llorando con la película. Eh, no sé si la culpa es tuya o de Sabo, de cuál de los dos, si es compartida. ¿Cómo es que llegás a ponerte en contacto con Yo Adolescente, con esta película que era el libro, que primero fue un blog? ¿Cuál fue la primera vez que te pusiste, dijiste, uy, mirá lo que es esto está bueno? Bueno, primero, si lloraste, objetivo cumplido. No, mentira. Igual sí, me gusta que le pasen cosas a quienes vean la película, que le pasen cosas, que se emocione, que se enoje, que se ría, que le pasen muchas cosas, me parece que está buenísimo. En cuanto a cómo conocí a la historia, bueno, yo no la leí en 2005-2006 cuando fue un blog, pero sabía de su existencia, supe que había sido muy importante para los adolescentes de esa época, yo ya era un poco más grande, por eso seguramente no me interesó leerla en su momento, pero ya en 2017, después de estrenar El puto inolvidable y Como una novia sin sexo, me puse a pensar cuál iba a ser mi próximo proyecto y ahí me acordé de la novela y de lo importante que había sido. Y a mí la temática de adolescencia me gusta y me interesa para trabajar. Entonces la fui a buscar a internet, no estaba publicada porque Sabo la había despublicado, así que le escribí directamente a él, pues yo lo conozco, tenemos un trato personal, somos amigos, Ujú, y se la pedí para leer. Le dije, dámela. Y él con algunos reparos, porque la escribió a los 16 años, me claro. dijo, bueno, ten en cuenta que la escribió a los 16 años, no sé qué vas a entender, qué vas a ver ahí. Le dije, no te preocupes, yo la leo, yo me fijo qué hay, si es que hay algo, y después charlamos. Y nada, la leí en un fin de semana. La novela estaba buenísima. Había unas temáticas súper interesantes. Bueno, esto de la adolescencia, salud mental, que tomara como puntapié inicial la tragedia de Cromañón, que a menos de un año, con 16 años, pudiera ponerle palabras a lo que significó ese cambio generacional, ese cambio de sociedad, esa pérdida de espacios para los adolescentes, eh, pérdida de libertades, un montón de cosas que, nada, me pareció súper interesante y en cuanto a la historia, había una historia para contar, había una narrativa ahí que se podía adaptar. Y nada, después ya fue juntarme con él y empezar a negociar que sí, que no, quién hacía la adaptación. Digo, yo primero le dije, acá hay una película, ni siquiera le dije que la quería dirigir yo, le dije, acá hay una película, me parece que habría que hacerla, sería importante hacerla ahora, también porque se acercaban del 2017 había 2 años para llegar a lo que eran los 15 años de Cromañón, como para empezar a hablar del tema también, digo, en la cultura no se ha hablado mucho, digo, no hay una No. novela o una película o nada No hay una que película de toque el Cromañón, tema. no hay una serie de Cromañón, con la cantidad de cosas Yo que venimos teniendo últimamente, no han habido sobre ese tema. Sí, yo creo que por un lado faltaba distancia histórica porque es una tragedia y es un hecho realmente traumático, Sí, muy dolorosísimo. traumático para los damnificados, para los familiares de las víctimas, para toda una parte de la sociedad, es muy traumático y para ese tipo de cosas yo creo que se necesita una suerte de distancia histórica para poder analizar, para poder mirar con tiempo. Y 15 años a mí me parecía que estaba bueno para empezar a hablar, y la película no es la película de Cromañón, pero toma el tema como punto de partida y hace una suerte de contexto a lo que pasaba en ese momento. Entonces, nada, ahí él dijo, me preguntó si yo la quería dirigir, le dije sí, me interesaría, me parece que está bueno hacerlo. Eh, y yo le pregunté si él quería escribir el guión, porque ella estaba haciendo sus primeros pasos como guionista en televisión, etcétera, y me dijo que no, que la hiciera yo entera y que él después iba a ir digo, que él quería estar involucrado en el proceso de trabajo. Yo también quería que él estuviera involucrado porque él estaba mucho más cerca de lo que sucedió y de la época que yo. Así que eso fue Además, más o menos además el está, motivo. siempre está bueno escuchar a, en este caso, el autor de... No dejarse 100% influenciar, porque siempre tiene que estar la mirada del director y de lo que vos querés, pero nunca está mal, porque él te va a decir, y mirá, va por este lado, o yo en realidad lo pensé así, lo imaginé de Sí, esta también manera. hay, sí, ahí al contrario, él dice en las entrevistas que a él le pasó al revés, que yo cuando fui a decirle hay que hacer la película y le empecé a contar lo que yo había encontrado en la novela, él se empezó a sorprender de un montón de cosas que él ni sabía que estaban ahí, como por ejemplo
el sentirse, digo, el hecho de encontrar que él estaba deprimido en ese momento y no se había dado cuenta, digo, un montón de cosas que él no reconocía de sí mismo y que le fueron como un poco de apertura de ojos, de empezar a repensarse lo que había pasado. Pero sí, igual a mí me interesaba que él estuviera relacionado también por una cuestión de eso, fue adolescente en esa época, él sabía qué música se escuchaba, yo era más grande, escuchaba otro tipo de música, digo, podía hacer toda la investigación igual, que la hice para hacer la película, pero tenerlo a él al lado me apuntalaba en muchos aspectos. Por ese lado, a mí yo no era un poco más chico al personaje de la película, pero al Ujú. mismo tiempo hay algunas cosas que te van rememorando a la adolescencia propia, a momentos que uno va viviendo. Arranca la película con la canción de Árbol, que termina siendo algo icónico del momento y de toda la película. Sí, Eh, ¿Cómo fue el proceso de ir buscando esos elementos chiquititos, pero significativos a lo largo de la película? Desde los teléfonos, que tuvieron que, calculo, de rescatar de todos lados los teléfonos viejos. sí. eh, no sé, bueno, los mismos Fotolog, el Messenger, porque ya estamos seteados ahora con WhatsApp y con un montón de cosas que Ujú. para esa edad, ese tiempo no existían, no había. Y Sí, no, era, es difícil volver para atrás y decir, ¿y cómo carajo nos juntábamos cuando no había WhatsApp? ¿Cómo me encaraba una mina? ¿Y cómo conseguía el número de alguien en ese momento? Se lo termina anotando en la mano. sí, Eh, exacto. Esas cosas sucedían, eso era así. claro. La vida analógica es esa. Exactamente, exactamente, que encima es el momento de la transición de lo analógico a Sí. lo digital. Somos la generación de eso. Aunque seas un poco más grande, no tampoco tanto. Ujú. Sí, yo siempre me vanaglorio de decir, yo vi llegar a la primera computadora a la Argentina y vi también llegar el Internet. Claro, Esto digo, 2005, digo, no es, o sea, si bien es época, porque son 15 años para atrás, no es hacer época tipo los 80, los 70, totalmente. los 60, digo, es una época más cercana que por momentos es más fácil y por momentos es más difícil. Más fácil porque a veces tenés más acceso más rápido a ciertos elementos de arte, como por ejemplo los celulares, las computadoras. Eh, Hay mucho de eso que está más cercano y después también, al contrario, hay muchas cosas que por ser tan nuevas, hay una también como creo que una cultura del desecho de un tiempo a esta parte, ¿no? Cosas que se rompieron, pum, se tiran directamente, y hay muchas cosas que se perdieron porque se fueron directo a la basura y no se guardaron. Yo soy un poquitito acumulador, yo voy guardando cosas de diferentes épocas todo Por el si en tiempo, algún entonces momento te sirven. sí, además porque digo, yo hago teatro, entonces en el teatro es muy necesario, el teatro independiente se nutre de sí mismo, no hay presupuesto nunca, entonces tenés que vos tener tus cosas y ponerlas ahí. Pero sí, nada, eso en cuanto a la búsqueda del arte fue así. Después sí cuando hablas de lo de árbol, sí hay una suerte que me lo hicieron notar ayer, yo ni me había dado cuenta, pero arranca la película, termina y en el medio está el leitmotiv sin darme cuenta. O sea, yo quería que estuviera un leitmotiv dentro de la película, pero no me di cuenta que era ese y está puesto en el celular. O sea, con Sí, el ringtone del totalmente. celular, que Ah, además es algo que es muy de esa época, los lo ringtones. tuve O pegado sea, tuve el ringtone MIDI desde era... ayer que tengo el ringtone pegado acá en la Sí. cabeza. No lo. Parara, pararararara, tarara, tarara. Además es re pegadiza la Sí, canción, sí, es un sí. hit. O sea, la canción Y es... poner la canción que a uno le gustaba, ponerla en el celular es algo muy, muy, muy de esa época. Hoy en día los teléfonos están siempre en silencio. Sí, en silencio o tenés el ringtone que te trae el teléfono por default. Digo, no, Sí, es difícil encontrar, o muy poca gente le pone su propio ringtone o su propia canción. Pero en esa época era el boom de que los teléfonos, en lugar de ser piripipipipi, piripipip, podías empezar a ponerle un MIDI con cancioncitas. O sea, además totalmente. tenías que bajarte el MIDI, era como todo un... O sea, lograr meterle un MIDI a un teléfono era Sí, sí, toda sí. una hazaña. Tenías que ser técnico de computadoras casi. ¿Te sorprende lo que se generó de ayer a hoy en redes sociales con la película? Porque yo vi en Twitter terminaron siendo tendencia. Sí, fuimos eh, tendencia. Por tercera vez. fueron tendencia. Yo hablé con gente cuando les comenté que iba a hablar, que iba a estar con vos.
y me dijeron, uy, yo tenía muchas ganas, leí el libro y tengo muchísimas ganas de ver la película y me preguntaban, Sí, realmente para algo adolescente, en época de pandemia, porque no es lo óptimo estrenar una película en, no. en pandemia, ¿te hubiera gustado que se estrene en pantalla grande? Me hubiese encantado que se estrene en pantalla grande, pero porque soy nostálgico de lo que es la pantalla enorme. De todas formas, yo tuve la oportunidad de verla porque la película se estrenó internacionalmente en el Festival de Huelva y allá fuimos con Renato, con Sabo, con los chicos, con Tomás y con Jero, y la pudimos ver en pantalla grande y fue una re linda experiencia. También el público que se te acerca después y podés charlar, etcétera. A nosotros acá, digo, nos pasó eso de queríamos hacer la alfombra roja, juntarnos, etcétera. Y igual, de todas formas, le encontramos la vuelta, porque Sí, nos juntamos igual, hicimos un evento de eso, hicimos la gala previa al estreno desde las 8 ayer eh, ahí en YouTube y nos reencontramos y nos divertimos, estuvo bueno. Pero sí, igual yo estoy muy contento de haberlo estrenado así de manera online porque vos sabrás que el cine argentino independiente tiene siempre dificultades para poder llegar a su público en las salas. Nunca tenemos salidas muy grandes, tenemos salidas como máximo 20, 30 salas, si es que tenés suerte. Las salas siempre están muy concentradas en el centro del país, Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Córdoba, y después vas Acá en llegando Santa al Fe resto del tenemos país. un solo lugar que tiene, que es un espacio Inca, Sí, que tiene posibilidad de estrenar películas. claro, Argentina, porque después el otro es una cadena multinacional que no estrena películas que no sean claro. tanques, y el otro tiene que repartirse todo el resto de las películas en un solo Sí, lugar. Imagínate lugares que ni siquiera tienen, es más claro, por eso difícil. sí, y eso a mí me entusiasma un montón porque cualquier persona que tuviera cable la podía ver, cualquier persona que tenga internet puede verla desde hoy a través de la plataforma. Entonces, para mí eso iba a ser un estreno 100% federal a todo el país al mismo tiempo. A mí me pone, o sea, estoy exultante, no puedo creer que la hayan visto en, no sé, lugares que no tengo ni idea que Claro, la sí, sí, vieron sí, sí, sí. seguramente. O sea, a mí me entusiasma un montón. Además, también yo estuve prestando atención a cómo fueron yendo los diferentes estrenos que se fueron dando durante la cuarentena y en todos los casos se vio como un aumento exponencial del público, justamente porque o no tiene acceso o porque las películas llegan muy tarde. Eh, Nada, lograr eso, que, o sea, de estrenos que por lo general eran de 1000, 2000, 3000, 5000 personas, llegar a estrenos de 30.000, 40.000, 50.000, digo, es un montón. Entonces ya ver eso, dije, no, sí, esto va a estar bien, estrenar así. Y en cuanto a la repercusión en las redes, sí, no vi mucho. Sí, igual puedo decir que recibí ayer un montón de mensajes a través de mis redes sociales de amigos y de desconocidos que no me encantó la película, estoy llorando mientras escribo este mensaje, no puede ser, es como, o sea, es muy chocante, o sea, chocante bien, está Claro, sí, sí, buenísimo, sí. o sea, ver esa repercusión de la obra de uno y ver que también moviliza, que hace que la gente genere debates. Por ejemplo, una colega, amiga, me escribe después de la película y me manda un video de cómo estaba, como justo al final, digo, corriendo los créditos, me manda un video de los hijos y al rato me pone, estamos debatiendo. Y a la hora y media me dice, y ahora estamos debatiendo de tal otra cosa, digo, Sí, y como ya generó un está, debate que estuvieron toda la noche charlando con los hijos y totalmente. fue como, sí, genial, esto es lo Eso es que lo que tenía que quería, eso es lo pasar. que quería. Claro, o sea, eso es lo que quería, padres e hijos debatiendo y charlando después de la película. Totalmente. Bueno, yo creo que este debate también se da por algo que plantea la película. Hay cosas que no se hablan. Hay cosas que como Sí, sociedad no hablamos, no discutimos y que realmente no sabemos cómo está el de al lado. Fingimos, como dice la misma sí. película. Sí, por un lado, digo, hoy hay mucho, la cultura del fingir, hoy está a la orden del día, hay algo de mostrar siempre, por ejemplo, digo, nos comunicamos muchísimo por redes sociales, o sea, se ha perdido el cara a cara entre amigos, digo, yo a mis amigos los veo cada 15, 20 días, bueno, ahora no, digo, ahora hace 120 que no los veo, pero, o digo, sí, nos vemos por alguna videollamada, pero digo, se perdió mucho esa cultura del juntarse, del verse, de hablar directamente, y muchas de las cosas que uno se entera siempre son por las redes sociales y uno en las redes sociales muestra su mejor cara.
Sí. Y a los que no muestran su mejor cara, siempre se los denosta, digo, se les hace bullying. O sea, ¿por qué pones que estás mal y triste, no sé qué, no sé cuánto, no tenés que estar triste? O sea, ¿cómo no tenés que estar triste? Si estás triste, estate triste. O Claro, sea, no tengo derecho a estar acompañalo, triste. no lo retes por estar triste a Claro. tu amigo. O sea, y si lo necesitas, y si lo pone público en una red social, es porque vos como amigo no estás haciendo tu trabajo de llamarlo y preguntarle a cada rato cómo está. O sea, si tiene la necesidad de publicarlo a gente desconocida que le sigue en las redes para que esos desconocidos le hagan de contención, es como rarísimo. O sea, hoy estamos con un lugar muy tergiversado desde ese lugar de la contención del otro. Sí, totalmente. Eh, pero yo mientras veía la película pensaba que todos los de esa generación, al mismo tiempo, no sé, a mí me dio la sensación de cuando terminó la película, tenía muchísimas ganas de ir corriendo a abrazar a mis amigos. Sí. Era como terminó la película y digo, no, te juro, necesitaba tener a un amigo o a una amiga al lado, ir corriendo a abrazarla. Sí, un abrazo, necesito un abrazo. Pero tal vez no necesariamente por mí. Capaz que de decir, ¿y si la está pasando recontra mal y yo no sé? Y no le Ujú. pregunté lo suficiente. Y encima estamos en cuarentena. O sea, estamos en cuarentena. eh, Cuarentena, que estamos en una eh, situación extraordinaria. hay un montón de gente que hace mucho que no ve a sus amigos, a sus amigas, Sí. a quien sea. Es también un movilizante y es más, cuando la recomendé les dije, cuando termine le va a pasar lo mismo que a mí. Les van a dar ganas de mandar un mensaje enseguida, che, te quiero. Sí. Si necesitas algo, estoy acá, ¿entendés? Ujú. Sí, 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 bueno, eso es objetivo cumplido también, digo, la búsqueda es eso, digo, tratar de generar comunicación. O sea, en una era donde estamos en la era de la comunicación, que genera muchísima incomunicación, es objetivo cumplido si se genera esa necesidad de comunicarse con otros. ¿Cómo fue el proceso del casting de los actores? Porque ahí radica algo muy importante en una película, en cualquier película. Sí, Los actores, que son actores jóvenes, muy jóvenes. que al mismo tiempo para mí la rompieron dentro de cada uno de sus papeles y su lugar y desde dónde aportaron a la película. A mí me gustó muchísimo el casting en general. Sí, bueno, el casting lo dirigió María Lía Bagnoli, quien hace de la madre en la película. Ajá. Excelente directora de casting, excelente actriz. Yo lo que le pedí a ella, yo quería ver, a mí me gusta, yo quería estar en el casting. Yo le digo, las escenas las dirigí yo durante todo el casting, yo trabajé con casi todos los actores y las actrices que vinieron. Este, y la verdad que fue muy arduo, pero yo necesitaba poder verlos y encontrarlos a estos chiquitos. Y todos vinieron a castear, más allá de que algunos tienen nombre, tienen representante, o sea, vinieron todos a pasar escena, a probar conmigo las escenas. Que todos lo agradecen, la verdad, porque por un lado, muchas veces en los castings no se les da escena, se les pide que improvisen, que para mí es espantoso, porque si después vas a trabajar con escena escrita, ¿por qué le pedís que te improvise? Claro. No son autores, son actores. Sí, sí, sí. Entonces, nada, por un lado eso, y teníamos además siempre un actor ahí que hacía las escenas con ellos. O sea, entonces tampoco es que actuaban solos o actuaban con un director de cámara detrás, sino que actuaban con un actor ahí adelante que se había aprendido las escenas junto con ellos y que ese chico después iba a tener un personaje que tuve que cortar su escena, se llama Iván Maslía. Es un genio actor, es un actorazo, pero Quedó nada, la fuera. escena que tenía, sí, la escena que tenía para él, tuve problemas técnicos al momento de filmarla y no me terminó gustando cómo quedó. Tampoco era una escena 100% importante en la película, se podía cortar. Pero nada, sí, el trabajo de casting fue arduo, pero también fue revelador, porque cada vez que aparecía alguna actriz, algún actor que era para el personaje, era tipo, sí, acá está, acá está. Le decía a Lía de costado, tipo, y ella me miraba, para que los actores no se entusiasmaran en ese momento, pero nada, después fuimos armando un fixture bastante grande, y ahí ya después empezamos a ver cuestiones de agenda, de posibilidades, de presupuesto también, porque es una película de presupuesto medio chico, entonces, digo, tener tantos actores también conocidos algunos,
que tienen un caché especial, por lo general los que son más conocidos. Nada, es como... Estuvo bueno, yo estoy muy contento. ¿Cuánto demoraron en filmar? O sea, la gente normalmente no sabe cuánto tardan desde el momento en el que arrancan el rodaje hasta que termina la grabación. Después viene la Sí. postproducción y ¿cuánto tiempo fue desde principio a fin hasta que la película estaba Bueno, lista? en términos de producción, la película tiene 4 semanas de preproducción, de previa, tiene en realidad todo arranca, tuvimos 4 semanas de casting, después hicimos las 4 semanas de preproducción, y después tuvimos 4 semanas de rodaje. Antiguamente estas películas se filmaban en 8 semanas, por lo general, pero con el tiempo los presupuestos cada vez rinden menos. Digo, la Sí, inflación desde totalmente. los 90 hasta ahora ha sido tremenda y Te los arruina porque insumos, todo. el presupuesto que tenías a principios de película no te rinde lo mismo al final. Claro, además eso, digo, la película se presenta al Instituto de Cine en el año 2017 con un presupuesto 2017, se filma en 2019 con un presupuesto 2017. Claro, Entonces hay un desfasaje ahí en cuanto a tiempos y posibilidades. Igual uno después presenta una actualización de presupuesto, por lo general se aprueba, pero aún así lo que uno puede actualizar tiene un límite, entonces nunca llega a compensar la inflación. Y además gran parte de los insumos del cine son en dólares, porque las cámaras vienen de afuera, las luces vienen de afuera, o sea, los proveedores lo compran todo afuera y lo tienen que ingresar, eso es importación, tiene un montón de impuestos que se van, luego se transportan a quienes alquilan los equipos. Entonces, viste, ahí hay un montón de plata que se va, después más del 50% del presupuesto es fuerza de trabajo, es equipo técnico, es actores, es equipo de postproducción, gente que hace efectos especiales, efectos visuales, gente que hace gráfica, digo, hay un montón de gente atrás, pero igual si mirás el rodante posterior de esta película, es un equipo mínimo, mínimo, o sea, el equipo de filmación fueron 30 personas cuando estábamos acostumbrados en otras épocas a tener equipos de 50 personas, tener por lo menos 4 o 5 personas en equipos de iluminación, y ahora tenemos 2 por lo general, o sea, está el camarógrafo, o sea, está el director, camarógrafo, sus asistentes de cámara, jefe de eléctricos, un eléctrico claro. que te arma, o sea, uno, dos, ponele si tenés una puesta difícil y pedís un refuerzo. Por ejemplo, la escena, nosotros tenemos ahí una escena que es dificilísima, que queríamos hacer un gran plano secuencia de la casa de Camila en la fiesta, y había Ajá. que iluminar toda una casa, o Sí, sea, sí, sí, toda sí. una casa había que iluminarla de punta a punta, y eso con 2 técnicos. O sea, y es como, eso lo que hace es que uno termina perdiendo cierto tiempo esperando que esté preparada toda la escena, entonces te, te recorta en posibilidades de filmación después. O sea, Totalmente. no puedes usar la cantidad de tomas, la cantidad de repeticiones o la cantidad de planos que querés. Pero trabajamos de manera muy difícil nosotros en el cine argentino independiente, a pesar de que yo intenté por todos los medios que en la película no se note, Sí, sí, sí. que es una película chica. Eso te iba a preguntar. ¿Y todas estas limitantes, a vos te genera como Sí, un desafío? sí. Pero me refiero en cuanto a desafío personal de decir, bueno, tengo todas estas cosas en contra, voy a intentar hacer lo mejor. O por un lado decís, oh, bueno, te bajonea y va por otro No, lado. no, al momento de estar trabajando ahí en la preproducción y rodaje, qué sé yo, no me bajonea nada. Todo es desafío para tratar de resolver los problemas que se presentan y tratar de también responder al deseo primigenio creativo que uno tiene, ¿no? O sea, yo quiero hacerla así, intentaremos hacerla así como yo quiero, y después, bueno, donde no se puede, no se puede. Igual siempre nosotros con Alberto Maslía, que es mi productor, nos sentamos antes de empezar y tomamos decisiones que son muy importantes. Por ejemplo, nos sentamos y decimos, ok, bueno, ¿dónde va a ir la plata de esta película? Porque como sabemos el presupuesto que tenemos, que el presupuesto es acotado, finito, no es infinito, no es que leo el guión y veo cuánto me va a salir la película, no. Yo antes de empezar ya sé cuánto sale la película y tengo que hacer que el guión se adecue a eso, digo, que la filmación se adecue a la plata que hay. Entonces, nada, siempre nos sentamos y decimos, ok, bueno, ¿dónde es que vamos a poner lo que llamamos el valor de producción? ¿Dónde se va a ver que está puesta la plata? Si queremos que se vea, ¿no? Este, entonces ahí tomamos decisiones de qué sí, qué no, dónde. Después eso se traduce en un plan técnico en el cual yo
decido, ok, la primera escena, la del recital, eso para mí era muy importante hacerla. Entonces ahí pusimos muchísimo valor de producción. Hay una banda tocando en vivo, No es hay un árbol. montón de extras. No, no es Árbol. No es árbol, No, pero los chicos de Árbol tienen ya como 40 sí, años como yo. no, pero ¿sabés? Yo cuando lo vi y escuché, digo, esta es la canción de Árbol. Cuando después volví y me empecé a comparar y digo, ah, no, 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 tienen la gorra para el costado igual que los de Árbol, están más o menos vestidos igual, pero no es Árbol. No, no, era una recreación de Árbol. De hecho, los músicos que vinieron se estudiaron no solo la canción, que después además Lichi es el que hace la voz, uno de los chicos que está ahí actuando es el que después hace el cover de la canción para ser utilizada. Nada, sí, ellos se estudiaron, fueron a mirar cómo fue cómo era ese recital de ese día o de esas fechas, y se fueron a estudiar cómo se movían todo. O sea, fue todo un trabajo arduo. Te digo, hay un montón de trabajo de valor de producción puesto ahí que hace que yo después, en algunas otras escenas, diga, ok, bueno, esta escena la voy a tener que resolver en un plano, todas estas las tengo que resolver. O sea, si a esa escena, a una escena le doy un día entero, después eso va a hacer que un montón de escenas, o sea, tenga que hacer 10 escenas en un día. Totalmente. Y eso es difícil. Pero bueno, nada, se trabaja así hoy en el cine argentino hasta que podamos lograr que los presupuestos vuelvan a aumentar. Que no creemos que sea en un tiempo cercano. Bueno, te voy dejando para que sigas porque calculo que tendrás más notas a lo largo del día. Sí. ¿Por qué la gente debería ver Yo Adolescente? ¿Cuáles son los puntos altos que vos le encontrás a tu película? Bueno, yo creo que Yo Adolescente en principio es una película que no te deja indiferente al momento de verla, tanto desde lo emocional, que te va a seguramente divertir, te va a emocionar, te va a hacer enojar con el personaje protagonista también, o con algunos de sus amigues. Y eso es algo que para mí está buenísimo, es mi relación directa con el espectador, hacer que le pasen cosas. Y nada, yo creo que eso cualquier espectador se va a sentir identificado. Y por otro lado, también por una temática que es pocas veces utilizada en el cine argentino, que es la adolescencia, que también les va a abrir la cabeza de ciertas cosas que les pasan a los chiques, que nada, hay que estar atentos. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por estos momentos y bueno, felicitaciones de nuevo por la película. La pueden ver en la plataforma Cinear. Sí, en www.cine.ar está ahí en la plataforma durante una semana y si no, digo, se pueden bajar la aplicación de Cinear a sus teléfonos, a sus tablets o a sus televisores y también la pueden ver por ahí. Y el sábado a las 22 horas repite por el canal de televisión Cinear TV. Genial, genial, genial. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias por invitarme.